basura espacial son todos los objetos que se han quedado en órbita alrededor de la Tierra como fruto de la actividad del hombre en el espacio. El problema es que se ha alcanzado una densidad de basura espacial que nos coloca bajo lo que se conoce como el síndrome de Kessler. Estamos por encima del límite que desencadena una cascada de colisiones, de tal forma que chocan dos satélites, se genera una nube de fragmentos y esos fragmentos a su vez chocan contra otros satélites. Si seguimos añadiendo basura espacial, el número de avisos con potenciales colisiones también va a aumentar, lo cual quiere decir que vamos a tener que invertir más recursos en monitorizar la basura espacial y en hacer maniobras de evasión. En particular, hace 2 años colisionó un satélite muerto con un satélite de telecomunicaciones, el Iridium 33, generando una nube de unos 2.000 detritos que se movían por ahí. Ya estamos pensando de desplegar megaconstelaciones de satélites para telecomunicaciones y, por supuesto, cada día el tema de la retirada de basura espacial se vuelve más y más importante. Pues si no tomamos medidas ahora, podemos correr el riesgo de que algunas órbitas queden inutilizadas. Porque al final el espacio es grande, pero las órbitas que se usan son pocas. Cerca de la Tierra tenemos las órbitas más cotizadas, que son 800 kilómetros, donde tenemos ahora una concentración de basura tremenda y seguimos lanzando satélites allí para observación de la Tierra. Así que el objetivo es realizar un kit para que los satélites, si muere antes de tiempo o si no consigue recuperar, hacer su maniobra de reentrada, pueda reentrar automáticamente activando este kit desde Tierra. Este kit se basaría en un sistema con una barra electrodinámica, que es un cable largo 500 metros en este caso del prototipo, y debido al frenado de Lorentz, que es el mismo principio que un motor eléctrico, lo que podemos hacer es, sin necesidades de traernos combustible, bajar los satélites directamente desde cualquier órbita que llegue desde aquí hasta 1500 kilómetros, que es donde tenemos un campo magnético que es bastante fuerte, tenemos plasma que puede generar corrientes eléctricas y estas dos condiciones son las necesarias para poder hacer funcionar esta tecnología que estamos desarrollando. En este caso, este satélite, que aquí se ve muy grande, en realidad es un satélite relativamente pequeño. Para poder llegar a miniaturizar esta tecnología y volarla, lo que estamos intentando hacer es aumentar la potencia computacional y utilizar básicamente la misma tecnología que se está utilizando ahora en los móviles. Con estas 4 pequeñas baterías somos capaces de alimentar todo lo que es la energía para poder encender un GPS, encender una radio, encender el ordenador de a bordo. La tecnología de la malla electrodinámica es algo que nosotros consideramos como disruptiva porque no utiliza combustible, pero va mucho más allá. Si nosotros montáramos este tipo de dispositivos sobre un satélite, podríamos utilizarlos como sistema de propulsión, hacer servicios a distintos elementos de basura espacial para capturarlo y bajarlo.